En Así habló Zaratustra, Nietzsche presenta a su profeta solitario, un hombre que, tras años de meditación en las montañas, baja a compartir su sabiduría con la gente. ¿Y qué encuentra? Un mar de ruido, una muchedumbre incapaz de entenderlo, individuos que prefieren el escándalo y la superficialidad antes que la profundidad del pensamiento. Zaratustra se da cuenta de que la humanidad prefiere seguir a un bufón que a un sabio, porque el bufón hace ruido, entretiene, no desafía a nadie a pensar. El sabio, en cambio, es incómodo. Su silencio exige introspección, algo aterrador para los que no tienen nada dentro de sus cabezas más que ecos de otras voces igualmente vacías. Nietzsche comprendió que el ruido es la forma en la que la mediocridad se protege a sí misma. En Más allá del bien y del mal, desmantela las falsas virtudes de la sociedad, esa constante excusa para evitar la verdadera grandeza. El problema de la charlatanería ruidosa es que es contagiosa. Hay alguien que habla demasiado y los demás sienten la necesidad de igualar el volumen para no quedar atrás. En la actualidad, las redes sociales han dado voz a todos, sin filtro ni moderación, como monos con megáfonos, sin haber pasado por el más mínimo proceso de reflexión. El idiota ruidoso no solo es una molestia acústica, sino un obstáculo real para el progreso del pensamiento. El problema del ruido es que da la ilusión de importancia. Nietzsche expone cómo los valores han sido moldeados por los débiles, por aquellos que no tienen la fuerza para imponerse y por eso recurren a palabras interminables. No es casualidad que los más ruidosos en cualquier conversación sean los que menos tienen para decir. En Ecce Homo, su autobiografía filosófica, Nietzsche se describe a sí mismo como un pensador solitario, un hombre que ha sido incomprendido porque ha optado por el silencio. Hay una arrogancia en sus palabras, sí, pero es una arrogancia justificada. ¿Acaso no hay derecho a despreciar a la multitud que lo ridiculiza mientras él, en su aislamiento, construía ideas que seguirán siendo discutidas siglos después de su muerte? Mientras los ruidosos de su época se consumieron en la irrelevancia, Nietzsche permaneció, porque el ruido es efímero, pero el pensamiento profundo es eterno. Estamos rodeados de ruido porque estamos rodeados de idiotas. El sabio, cansado de intentar razonar con los sordos, se retira. Y los idiotas, encontrando el escenario vacío, se proclaman a sí mismos como líderes, expertos, filósofos de pacotilla. El camino a todas las grandes cosas pasa por el silencio, dijo Nietzsche. Pero la humanidad, en su infinita estupidez, prefiere seguir caminando en círculos, haciendo ruido, sin llegar a ninguna parte. En la vida cotidiana, todos hemos experimentado la incomodidad de interactuar con personas que hablan demasiado fuerte y interrumpen. Las personas inteligentes rara vez se ven atraídas por la estridencia. Estudios en psicología social han demostrado que los individuos con un alto coeficiente intelectual prefieren ambientes tranquilos y conversaciones concretas. Además, los intelectuales tienden a valorar la calidad sobre la cantidad. En una conversación, prefieren una idea bien formulada antes que una avalancha de palabras vacías. Como resultado,
Los habladores ruidosos y descontrolados suelen ser vistos como molestos e incluso irritantes, lo que lleva a su exclusión en círculos intelectuales y académicos. El desprecio de los inteligentes hacia los ruidosos no es necesariamente un acto de arrogancia, sino una defensa natural de su propio bienestar cognitivo. El ruido excesivo cansa y dificulta la concentración, por lo que aquellos que viven en el mundo del pensamiento prefieren rodearse con precisión y mesura. La historia está llena de ejemplos que refuerzan la idea de que el ruido no es sinónimo de inteligencia. Sócrates, uno de los filósofos más influyentes de la historia, prefería el método de la mayéutica, basado en el diálogo pausado y en preguntas bien formuladas. En contraste, los sofistas, conocidos por su elocuencia ruidosa y manipuladora, fueron considerados charlatanes. Otro ejemplo lo encontramos en la política. Líderes como Winston Churchill o Abraham Lincoln eran famosos por su oratoria calculada, mientras que dictadores como Adolf Hitler y Benito Mussolini dependían del volumen y la gesticulación exagerada para imponer su mensaje. La historia ha demostrado que el ruido puede engañar por un tiempo, pero al final el pensamiento profundo prevalece sobre la estridencia. La ironía es que las personas más ruidosas no son las más sabias, sino las que más temen el silencio. Porque el silencio implica confrontarse con uno mismo y no hay nada más aterrador para un necio que mirarse en el espejo sin la distracción de su propia voz. Si Nietzsche estuviera vivo hoy, probablemente sufriría una migraña crónica con el estado actual del mundo. Vivimos en la era del ruido, donde el escándalo es moneda de cambio y el pensamiento pausado es visto como una debilidad. Y el filósofo lo habría entendido perfectamente. El silencio es peligroso para el mediocre porque en él se encuentra cara a cara con su propia irrelevancia. Entendió lo que muchos hoy parecen haber olvidado. El ruido es la cortina de humo de los tontos, una distracción ruidosa que encubre la ausencia de pensamiento real.